Yo diría que en la vida son tres las herramientas esenciales que todo hombre o toda mujer necesitan como base para darle plenitud a su existencia. Primero, salud. Salud para levantarse cada mañana. Segundo, trabajo. Trabajo para dignificar su humanidad. Y en tercer lugar, un hogar. Un hogar para darle refugio a su cuerpo, además de ser un espacio para la intimidad de su alma. Y ustedes, amigos de Azocajas, pueden sentirse muy orgullosos de su papel en la sociedad, porque ustedes son y han sido promotores de la salud, promotores del trabajo y promotores del anhelado sueño de un hogar para millones de colombianos. Precisamente hoy he venido a agradecerles de todo corazón, porque las cajas de compensación familiar, que están hoy dignamente representadas por el doctor Álvaro José Cobo, han sido coautoras del crecimiento del país durante estos más de 14 meses de gobierno. Desde el principio, desde el puro principio, ustedes entendieron nuestro llamado a la unidad nacional, un llamado para enfocarnos en tres metas muy sencillas, pero contundentes, prioritarias del Plan Nacional de Desarrollo: más trabajo, menos pobreza y más seguridad. Quiero desagregar los resultados que hemos alcanzado en materia de trabajo, de salud y de vivienda, esas tres herramientas esenciales para todo ser humano y en donde ustedes han contribuido de manera particular. En cuanto al trabajo, recuerdo que Azocajas fue de los primeros gremios en sumarse a nuestro proyecto de ley de formalización y generación de empleo. Hoy, más de un año después, nos encontramos no para celebrar que la ley fue aprobada, sino para hablar ya de sus resultados concretos, luego de 10 meses de haber entrado en vigencia. Por un lado, estamos muy cerca de lograr que la cifra de desempleo sea solo de un dígito, una meta que en principio nos habíamos propuesto alcanzar en el año 2014. En agosto, como ustedes bien saben, el desempleo fue, según el DANE, de 10.1%. Pero no solo eso, sino que las cifras nos indican que la creación de empleo ha sido exitosa porque ha generado cerca de 700.000 empleos durante el primer año del gobierno. Y podemos decir, y decirlo con orgullo, que somos la economía de la región que más empleos ha creado en este último año. Pero lo más relevante de este logro es que estamos generando un empleo mejor, un empleo formal, un empleo digno, un empleo de calidad, con todas y sus debidas prestaciones sociales. Por ejemplo, durante los primeros 12 meses del gobierno registramos un aumento de 600.000 cotizantes a salud y unos 400.000 a pensiones. Y las cajas de compensación no han puesto apenas un granito de arena, sino que han aportado, yo diría, un costal lleno de arena. Este sector asumió con verdadero patriotismo, un sacrificio, entre comillas, que les pedimos en la ley, que consistía en permitir el pago gradual de parafiscales durante los primeros 3 años para las nuevas empresas, a manera de un incentivo para la formalización. Pues bien, me dicen mis funcionarios que al mes de septiembre, según las cifras de protección social, registramos 14.000 nuevas empresas afiliadas a las cajas, para un total ahora de cerca de 350.000. De otra parte, las cajas llegaron a 6.4 millones de afiliados, es decir, 400.000 más que hace un año. ¿Qué significa todo esto? Todo esto significa que las cajas, por cuenta de las nuevas afiliaciones que ha permitido la ley de formalización y generación de empleo, recibirán más de
260.000 millones de pesos adicionales entre el año 2013 y el año 2017. O sea que ese pequeño sacrificio fue muy rentable. Y de eso se trataba. Realmente así lo concebimos cuando redactamos la ley y así lo discutimos. Esto es una inversión. Es como cuando genera uno una zona franca y le da unos estímulos tributarios a una empresa para que venga a producir a Colombia. Si no existía esa empresa, todo lo que esa empresa produzca es ganancia. Esa es la misma filosofía con que hicimos ese estímulo, porque no hay nada más importante para las cajas y para la economía del país y para los sistemas de seguridad social que la formalización, crecimiento y formalización. Pero las buenas noticias van más allá. Dentro de la vigencia de la ley de formalización, cerca de 250.000 empresas se han beneficiado de la misma y ya sea porque se crearon o porque se reactivaron a través de su matrícula mercantil en estos últimos 10 meses. Estamos hablando de 250.000 empresas que le han apostado a la formalización, con todo lo que esto significa en los beneficios para la economía, sobre todo lo que esto significa, que es lo más importante para los trabajadores y para el empleo. Porque aquí no solo estamos hablando de nuevos recursos para la sostenibilidad del sistema o de más empresas formalizadas aportando al crecimiento. Aquí estamos hablando, por encima de cualquier cosa, por encima de todo, de más familias colombianas con ingresos estables y con acceso a los beneficios de la seguridad social. Ese es el propósito fundamental, el último. Para resumirlo en una sola palabra, estamos hablando de prosperidad para cientos de miles de hogares colombianos. Pasemos ahora al tema de la salud. Recuerdo que el año pasado compartí con ustedes una frase que me parece muy diciente y que vale la pena repetir hoy. Decía más o menos que el hombre más pobre no cambiará su salud por dinero, pero que el hombre más rico sí daría con gusto toda su fortuna a cambio de su salud. Esas palabras son más que elocuentes para entender la importancia de este requisito indispensable de bienestar. Y aquí también tenemos, ustedes y nosotros, importantes resultados a pesar de que hay mucho por hacer, pero podemos mostrarle al país resultados. Al mes de septiembre de este año, llegamos a 19.2 millones de personas afiliadas al régimen contributivo y 22.2 millones de beneficiarios del régimen subsidiado. Sumados a los 2.3 millones que están en los regímenes especiales, estamos hablando, óigase bien, de casi 44 millones de colombianos cubiertos por el sistema de salud, es decir, el 96% de la población. Se trata de un gran avance, porque en poco más de un año afiliamos 2 millones de colombianos, 1 millón al régimen contributivo y otro millón al régimen subsidiado. En este avance, como lo acaba de decir el doctor Cobo, las cajas han cumplido un papel fundamental, porque son las responsables de la cuarta parte de los afiliados al sistema de salud. Tan solo eso es razón suficiente para reafirmar lo que dije hace un mes en la inauguración aquí de este novedoso cubo de consubsidio, y no tuve tiempo esta mañana de venir a practicar ese golf virtual que ustedes tienen aquí al lado. Me hubiera gustado mucho, pero no tuve tiempo. Pero dije en ese momento, las cajas de compensación familiar han sido y son el soporte de nuestra política social. Y yo le agradezco a Álvaro José por tener en cuenta esas palabras que pronuncié, y que además le agradezco por reiterar su compromiso con este propósito nacional que tenemos de darle prosperidad democrática a todos, y la palabra todos sí que es importante, a todos los colombianos. Y en materia de salud, sin duda, las cosas tienen que seguir mejorando, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que así sea. Luego de aprobar la reforma a la salud, que entró en vigencia el pasado mes de enero,
5 meses después de iniciado nuestro gobierno, estamos ya listos para la unificación de los regímenes de salud. El próximo 1 de noviembre, la semana entrante, o sea, en 5 días, todo colombiano de más de 60 años que pertenezca al régimen subsidiado tendrá las mismas prestaciones de quienes ya hacen parte del régimen contributivo. Es un salto muy importante. Eso quiere decir que dentro de 5 días les habremos cumplido a 2.300.000 adultos mayores, unificando su plan de beneficios no por lo bajo, sino por lo alto, para que nunca más sean discriminados como pacientes de segunda categoría. Esto se suma a todos los menores de edad, cuyo régimen ya se encuentra unificado, de manera que llegaremos a tener el mismo plan de beneficios para el 66% de la población, o sea, las 2/3 partes de los colombianos. Por supuesto que no vamos a detenernos ahí, porque vamos a unificar también, y espero para el segundo semestre del próximo año, los planes de la población entre 18 y 44 años. Y el resto de los colombianos, que ya serán pocos, entre los 45 y los 59 años, completarán el grupo en el año 2013. De otra parte, el POS actualizado, que contempla todas las circunstancias, todos los medicamentos, servicios e intervenciones médicas que garanticen la salud de los ciudadanos, estará listo el 1 de diciembre y empezará a regir el 1 de enero, tal como lo prometimos. Con la reforma a la salud, también dimos un paso importante en cuanto a los desembolsos de recursos de la nación, evitando a los intermediarios. Desde el mes de abril hemos estado girando recursos del Sistema General de Participaciones y del FOSIGA que representan el 85%, óigase bien, el 85% del costo mensual del régimen subsidiado. De esa manera hemos desembolsado 2.5 billones de pesos a las EPS, a los municipios y las redes prestadoras de servicio de salud, asegurando la atención de más de 22 millones de personas pobres y de personas vulnerables en el país. Sobre el decreto que estamos trabajando para reformar las EPS y que sé que es de su particular interés, les puedo decir lo siguiente. Como gobierno queremos buscar alianzas con las cajas de compensación familiar para avanzar en la consolidación de una EPS mixta que se concentre en el régimen subsidiado, retomando la buena experiencia de la nueva EPS. Yo estoy convencido en que eso es algo en lo que nos podemos poner de acuerdo, teniendo en cuenta esta historia, yo diría que exitosa, de trabajo en equipo que hemos venido consolidando. En esto de la salud tenemos que trabajar muy en equipo. Estuvimos reunidos con las EPS del régimen contributivo hace algunos días. Ahí acordamos unos pasos a seguir, que el POS quede muy bien definido, que ese POS quede financiado por la UPC, eso es fundamental y estamos diseñando todo para que así sea, que agilicemos la definición de las glosas para desembolsar rápidamente los recursos y establecimos unos mecanismos de trabajo para hacer eso, pero también hay que pedir colaboración por parte de las buenas EPS, porque aquí en este proceso, que ustedes saben que ha sido muy desordenado y que eso suele suceder cuando hay corrupción y hay ineficiencia, acaban pagando justos por pecadores. Y nosotros queremos que los justos se consoliden y que sean viables y que generen la confianza suficiente de todos los colombianos en el sistema, un sistema que quiero reiterar aquí, un sistema que funciona y que debe funcionar y que tenemos que hacerlo funcionar
y que va a funcionar, pero también a esos pecadores, como dicen, hay que hacerlos a un lado, porque no pueden seguir pagando justos por pecadores, y ahí tenemos que pedir la colaboración de todos los justos para que nos ayuden a eliminar a los pecadores. Finalmente quiero hablar sobre los logros alcanzados con ustedes en ese tercer gran objetivo de darle vivienda a los colombianos. Esta locomotora yo diría que va a todo vapor, y para la muestra les voy a dar unos pocos botones. En el último año, al mes de septiembre, las ventas de vivienda aumentaron en un 20% en Antioquia, en Caldas, en Risaralda, en el Valle del Cauca, en Cundinamarca y en Bogotá, las zonas más representativas del país. De otra parte, el DANE reportó que las licencias de construcción crecieron casi un 70% anual, teniendo como referencia el pasado mes de agosto, lo que representa más de 210.000 viviendas aprobadas en 12 meses. Nuestra meta volante, porque tenemos en el gobierno metas volantes cada año en los diferentes sectores, nuestra meta volante era empezar la construcción de 270.000 soluciones habitacionales, desde el inicio del gobierno hasta el mes de diciembre. Y yo creo que a estas alturas nos acercamos a cerca del 80% de la meta, y me dice la ministra Beatriz Uribe que esa meta volante la vamos a cumplir. Eso quiere decir que vamos por buen camino para cumplir con el objetivo de algo que nos dijeron en su momento que estábamos locos, que eso era imposible, que para qué prometíamos lo que no podíamos cumplir, 1 millón de viviendas para el cuatrenio. Por supuesto, aquí hemos enfocado esfuerzos y debemos enfocar esfuerzos en la población más vulnerable. Por un lado, este año asignamos 23.000 subsidios para vivienda de interés social de familias de la Red Unidos, y en enero vamos a asignar otros 14.000, muy por encima del promedio anual de 11.000 subsidios familiares que se venían otorgando hasta el año pasado. De otra parte, también hemos dirigido nuestra atención a la población que se vio afectada por el fenómeno de la Niña. A la fecha tenemos identificados más de 300 proyectos para construir cerca de 80.000 viviendas, que requieren una inversión de cerca de 2.2 billones de pesos, no solo para los colombianos afectados por las lluvias, sino también para aquellas familias que habitan en zonas de alto riesgo. En esta tarea, el Ministerio de Vivienda y Findeter han visitado todas las regiones de Colombia para identificar y apoyar proyectos de vivienda que den respuesta a tantos hogares afectados. Y en este aspecto, una vez más, las cajas de compensación han sido aliadas indispensables para ejecutar nuestra política de vivienda. Pero aquí también yo quisiera hacer un llamado. Nuestra política social en general, y eso lo hemos dicho desde el primer día, tiene una falencia, y es que casi todos los programas no le llegan a los más pobres de los pobres, y nosotros sí queremos llegarle a los más pobres de los pobres. Nuestra obsesión dentro de la política social es sacar de la pobreza extrema a por lo menos 350.000 familias, por eso la Red Unidos. Yo he dicho con un ánimo crítico constructivo que las cajas deberían hacer un esfuerzo mayor y podemos trabajar juntos de llegarle a los más pobres de los pobres, porque ahí es donde cualquier esfuerzo es más rentable socialmente. Yo lo invito, doctor Coa, a que innovemos, a que seamos creativos, porque ahí es donde tenemos que concentrar los mayores esfuerzos. Creo que es un reto que podríamos sentarnos a ver cómo podemos ser más efectivos llegándole a ese segmento de la población que es además el más necesitado. Pero de todas formas, las cajas, su aporte ha sido fundamental, porque ustedes son articuladores de recursos para la estructuración de proyectos, y eso es un papel fundamental. Y las cajas, mediante alianzas estratégicas con los entes territoriales, han
facilitado la definición de unos 180 proyectos de empresarios del sector de la construcción, quienes van a ejecutar más de 75.000, óigase bien, más de 75.000 viviendas de interés social. La gratitud que tenemos hacia ustedes, por consiguiente, la gratitud del país es infinita, porque, entre otras muchas cosas, han asignado 50.000 subsidios por más de $500 millones para los trabajadores vinculados a la economía formal. También valoramos su eficiente desempeño en la unión temporal que tienen con el Ministerio de Vivienda, gestionando casi 26.000 subsidios del gobierno para familias vinculadas al mercado informal. Creo que ustedes han demostrado en este sector la aplicación de lo que nosotros llamamos los principios del buen gobierno. Por eso mismo vemos con buenos ojos la posibilidad de beneficiar los créditos que ustedes otorgan para vivienda nueva con el subsidio de la tasa de interés, porque son buenos articuladores. Y además ha sido una política que ha generado una respuesta muy positiva. Parte, diría yo, de este boom en la construcción se debe a ese cambio que se hizo en el gobierno pasado, y hay que darle crédito al gobierno pasado, de cambiar el sistema para subsidiar la tasa de interés. De hecho, nos comprometemos con la ministra a revisar esos requerimientos para que podamos poner en marcha esta política. Nosotros creemos en la sana competencia y en las ventajas del ingreso de nuevos competidores, y esto se reflejaría finalmente en menores tasas de interés en el mercado, de manera que eso va también de acuerdo a nuestra filosofía general. A la postre, los beneficiados serían, como debe ser, tantos colombianos que quieren cumplir su sueño, ese sueño de tener su casa propia. Apreciados amigos, cuando vengo a Socajas, yo me siento a veces como en un grupo de coequiperos con quienes hemos trabajado juntos en beneficio de los intereses comunes de Colombia. Y debo decir que ustedes no son exclusivos aliados del gobierno, no. Ustedes son aliados de los trabajadores y de los empresarios. Ustedes, en última, son aliados de una vida digna para millones de colombianos, y creo que el país les está muy agradecido. Yo, como jefe de Estado, les extiendo ese sentimiento de gratitud por su vocación social y esa actitud de ayuda al prójimo, y por el éxito que han acumulado en este propósito. Siéntase tranquilo, doctor Cobo, que el esquema que usted defendió en su discurso es un esquema que está funcionando. Y como dicen, cuando las cosas funcionan, pueden mejorarse, pero no deben eliminarse. Cada día hay más colombianos que pueden empezar la búsqueda de su plenitud sobre las bases sólidas, y cada día hay más colombianos que se levantan saludables en las mañanas, que tienen trabajo durante el día para darle de comer a sus hijos y pueden llegar a descansar por las noches a su propia casita. Por todo esto y por mucho más, gracias a ustedes, la gran familia de Azocajas, sigamos trabajando juntos. El país, como usted lo menciona, doctor Cobo, está viviendo un momento muy especial de su historia. Por primera vez en décadas, el mundo se está fijando en Colombia diciendo, mire, ahí hay una estrella que está ascendiendo. Los indicadores sociales están mejorando, los indicadores económicos están mejorando, tenemos gobernabilidad. Aprovechemos ese cuarto de hora, que es cuando las sociedades deben unirse y trabajar juntas. Pongámonos objetivos altos, que estoy seguro que los podemos cumplir. Y ustedes en las Socajas, por la experiencia que han acumulado, por la capacidad de gestión que tienen, son aliados invaluables en estos grandes propósitos. Los invito a que sigamos trabajando juntos. Estoy seguro que juntos vamos a lograr grandes cosas. Muchas gracias.